Empezamos con la noticia rápida. Se presentó más bien como un servicio social y es que, bueno, Junior anunció en el día de ayer 3 métodos compensatorios para los abonados que compraron su abono, valga la redundancia, para ver al equipo en este torneo de fútbol colombiano en su primer semestre. Esos 3 métodos compensatorios son los siguientes. El primero implica que el saldo a favor que se utilice como anticipo de la Liga Colombiana del primer semestre de 2021 equivale a los valores comprados en las 3 etapas y que corresponde a los partidos que la persona no pudo presenciar en los estadios, es decir, los partidos que vienen de aquí en adelante. La segunda opción trata de que el saldo a favor que tenga el abonado se puede utilizar para redimirlo en productos de la tienda deportiva del equipo. ¿Dónde queda la tienda deportiva? En el Portal del Prado. Te va al centro comercial y entonces dice, vea, yo quiero utilizar el abono, el saldo a favor de mi abono en productos, y allá pues puede adquirir algunos productos de Junior. Y la tercera, dice el equipo, que deja abierta la posibilidad para que el hincha desee donar el saldo a favor en solidaridad con la institución. El club también dice que las personas que se acojan a esta opción obtendrán descuentos adicionales de hasta un 20% por compras de abonos en las 2 próximas temporadas de la liga, es decir, los 2 torneos que vienen en el año 2021, el torneo apertura y el torneo finalización del próximo año. Es así como Junior ha querido compensar a sus diferentes abonados. Y bueno, ya queda en la gente, en cada una de las personas, en cómo van a utilizar su plata y cómo van a redimir el saldo a favor que tienen en sus abonos. Ya veo que está listo, está con nosotros ya el conductor habitual de este programa y director de Todos Juegan, el doctor Edgardo Barreto Palma, que ya está con su camisa verde olivo. Está listo con nosotros. Doctor Barreto, muy buenas tardes y bienvenido. ¿Cómo le va? Hola, Wilber. No, me quedé esperando. Acá parece que hablamos chino básico, ¿no? Una cosa que había hablado con Alfredo, que él hablara contigo. No sé si soy yo o no le escucho. Ahí me está escuchando. Sí, señor. Ahora sí le estoy escuchando. Sí, señor. No, que bueno, después lo hablamos por el interno. Algo que habíamos programado no se hizo. Por eso estaba esperando eso. Entonces les pido por favor que cuando hablemos las cosas previamente, háganlas, porque 2 minutos después ni se acuerdan de lo que hablamos. Yo ahora hablo con Alfredo, no te preocupes. Wilber, no, me llamaba la atención porque no entendía bien el tema de los abonos. Yo pensé que era que la gente pretendía ir este año, si este año el fútbol es sin aficionados, pero bueno, ya entendí que finalmente el tema es para el próximo año. Bueno, yo no sé si el profesor Castel está por ahí, yo me voy a salir un momentico para relajarme. Ah, claro que sí, ahí está el profesor Castel, dale y sigue con el profesor Castel. ¿Cómo le va, profe? Oiga, lo veo ahí. Bueno, primero lo saludo y vea, le comento también, bueno, que ahora lo que está hablando, su opinión con respecto al tema de los abonos, primeramente, y segundo, ¿qué opina ahora de este cambio de manubrio que se está dando con el tema Messi, que hasta ayer parecía que se iba y hoy parece que se queda? Entonces, cada día toma un rumbo raro este tema de Messi. Y le pido, profesor Castel, que active el audio porque lo tiene usted bloqueado. Profesor Castel, muy buenas tardes, ¿cómo le va? Hola, Wilber. Saludo para todos. Por eso en este tipo de eventos, de situaciones muy íntimas, muy personales, pero además tratándose de un jugador especial, muy especial, de una relación muy especial con la institución. Aquí no se trataba de un jugador cualquiera que tuvo un año jugando en el equipo y entonces hubo un inconveniente. No, aquí hay una situación mucho más compleja desde lo familiar, lo personal, emocional, jurídico, económico. Sí, hay una cantidad de repercusiones que podría darse. Y entonces, por eso, en estos temas, el otro día, ¿cuándo fue? El fin de semana anterior, escribí justamente sobre la situación de Messi en el Barcelona, pero preferí solamente opinar con respecto a las cosas que yo más o menos tengo una idea, que es lo que yo veo en la cancha de Messi y su relación con el Barcelona y lo que pudiera eso generar a favor o en contra del actual momento. Porque aquellos elementos de juicio que podrían explicar mejor las cosas en cuanto a la relación de Messi con el Barcelona, aquella relación fuera del campo, la verdad, Wilber, y usted como periodista lo debe saber,
obedecen más al renglón del supuesto, de lo supongo, presumo, me dijeron. Entonces hay un frente que tiene que ver, incluso hasta periodístico dicen, que está a favor de la directiva, y hay otro frente, me imagino, a favor de Messi. Entonces desde cada flanco lanzan versiones que la verdad no, personalmente yo no caigo en la tentación. Espero, apenas como observador de un evento tan importante para el fútbol mundial, cómo son las cosas, cómo se van evolucionando. Mire que hasta antes de ayer, nada, a rajatabla, inflexibles. Se va y me paga. Llegó el papá de Messi, se ha reunido. Yo creo que siempre en el diálogo. El diálogo es la mejor fuente de arreglo de los problemas. O por lo menos los forma mejor, te da mayores posibilidades. Y aparentemente en el diálogo que está ahí, porque hay cosas que no son fáciles de solucionar con un fax, con una declaración, y entonces hay posturas de lado y lado que es mejor que uno se convierta en observador neutral, porque no hay razones fidedignas que uno conozca, o sea, uno está allá adentro. Entonces, y hoy acabo de escuchar, por ahí leí y estuve viendo algún programa que efectivamente, que parece ser que no está descartado del todo que Messi se pudiera quedar. Claro que sí. Oiga, fíjese que ya está con nosotros el doctor Lucho Portuano, que ya se encuentra con nosotros. Vamos a incorporarlo inmediatamente. Y bueno, que nos brinde su opinión. Aquí ya está conectado con nosotros don Luis Portuano. La fanaticada lo espera. Don Lucho Portuano, ¿cómo le va? Buenas tardes, un saludo a todos y a todos nuestros queridos oyentes y televidentes, creo que es la palabra. Y sabes que Javier, estaba escuchando ayer que el hecho de que ya el papá de Messi se haya ido ya de España es que evidentemente acuerdo no hubo. Pero tú dices que aún existen algunas ventanas abiertas para la posibilidad de que él se quede. Antes de que me conteste, profe Castel, vamos a darle paso ya al doctor Barreto, que ya se volvió con nosotros. Doctor Barreto, buenas tardes nuevamente. Ajá, qué bueno, lo estoy escuchando. Buenas tardes, Javier, buenas tardes, doctor Portuano. Lo de Messi quedó en que hubo una reunión cordial, comillas, del papá con Barcelona, y qué bueno que esto no es como todo el mundo creía, que esto es así de rápido, que hay muchos intereses de lo económico, lo social, y parece que están dispuestos a hablar en algún momento. Eso es lo que yo tengo entendido de Messi. O sea, ante la imagen que teníamos los de afuera, de que hace una semana Messi se va del Barcelona, se rompió la relación, una semana después, porque es que eso no es una salida de que, por ejemplo, que el doctor Porto diga, me voy a salir de todo juega, o yo, Castel dice, no, Gato, mira, yo me voy, ya, y queda todo así. No, esa es una situación que incumbe a muchos ámbitos, emocionales, sociales, económicos, judiciales, legales, mejor, judiciales no, legales, y no es una situación fácil de solucionar. Y en medio de esa dificultad, la compleja de la situación, ha llegado el papá de Messi a mediar, porque es el representante, y decir, bueno, ven acá, cuál sería lo positivo, lo negativo, si se queda, qué pasaría, qué le conviene a Messi. Yo personalmente, si usted me pregunta a mí, yo no vería bien, hoy me causaría cierto rasquiña que Messi se quedara en el Barcelona. Después de la postura inicial que tuvo, de las situaciones que se han dado, de las decisiones que tomaron las directivas que uno presume van dirigidas a molestarlo, aunque una directiva no está en la obligación de fastidiar o arrullar a determinado jugador, aunque sea Messi. Pero bueno, en medio de la situación Messi-Barcelona parece que las cosas que se han hecho van como en la búsqueda de fastidiar más a Messi, que ya está fastidiado por otras cosas que han pasado anteriormente. Entonces, después de salir Messi y enviar un comunicado y decir no sigo más, y ahora retroceder, no sé cómo quedarán esas relaciones y no sé cómo se podrá convivir, salvo que sean muy civilizados y estén por encima de las presunciones un poquito de nosotros, y puedan convivir bien. Pero uno tendría la impresión, personalmente tendría la impresión de que la relación no va a quedar bien y que ese ambiente de este año, o sea, de esta temporada, no va a ser el mejor.
Oye, Javier, pero es que yo pienso que eso es relativo, hermano, porque es que aquí, más allá de cómo vayan a sentirse el equipo o se vaya a sentir Messi como persona o los aficionados cómo van a percibir a Messi ahora, que eso también hay que tenerlo en cuenta. Hermano, aquí estamos hablando, primero que todo, de 700 millones de euros. No estamos hablando de 3 pesos, primero. Segundo, aquí hay unas relaciones comerciales y un impacto comercial y en imagen que es bravo, 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 sobre todo para el Barcelona. De hecho, se habla de que Barcelona va radicalmente a revolucionarse y no va a ser más nunca el Barcelona de la época de Messi al Barcelona que va a ser post-Messi. Y que los pechiches que Barcelona tiene, sobre todo con sus jugadores que toman desde los 12, 13 años, va a ser diferente. Porque es que aquí hay una lección que aprender, mi querido Javier. Y es un man al que le diste absolutamente todo, hasta la crianza. Porque hasta la crianza le dio Barcelona a Messi. Messi, mira con lo que le está saliendo. Tú aprendes de eso. La vida a ti te da golpes y tramacazos de lo que tú te sacudes. Y te garantizo que Barcelona ya se sacudió y sintió el golpe. Yo creo que en algo que estoy de acuerdo contigo es que aquí también va a haber un factor en cuanto a Barcelona de dejarlo ir, donde puede haber algo más vengativo que cualquier otra cosa. Porque ellos están diciendo, a este pelado le dimos esta vida y la otra. Le dimos todo lo que quiso. Le dimos todo lo que pidió. Y primero, cuando lo necesitamos más que nunca como líder, no apareció. Y no contento con eso, ahora viene y nos quiere dejar esto tirado. Vas a tener que buscar un equipo que esté dispuesto a darnos los 700 millones que te cuesta a ti irte en este momento o te vas a quedar aquí. Yo lo veo de esa manera. Yo en algún momento me inventé una película y les comenté a ustedes de qué lado de la película estaban. Mi película siempre ha sido la misma, que Messi no se va y que muy probablemente haya un reajuste en la directiva y que Messi se quede. Ese es lo que yo creo. Pero más allá de esto, ahora la tiro cambiada. Vamos a hablar, seamos pragmáticos. Esto es un negocio. Aquí el show lo armamos nosotros, los medios, la gente. Pero Messi simplemente pasó un burofax. Algunos de los directivos contestaron y no se han reunido. La primera reunión no generó la expectativa que creía el periodismo, que iba a haber puño, patada y bofetada, como dice la canción. No, se sentaron 2 personas de negocio. Vamos a hablar cómo nos va mejor a todos y si la mejor posibilidad es quedarnos en Barcelona, nos quedamos en Barcelona. Yo la verdad no le veo gran misterio y todos quedaremos felices como quieren que Messi se vaya para otro lado. Pero yo no le veo. No es tan sencillo. No, pero en condiciones normales, es una situación que se da millones de veces. La relación laboral entre un jugador o cualquier trabajador, en este caso un jugador de fútbol, con una institución de fútbol. Pero Javier, tú eres un hombre de fútbol. ¿Cuántas veces un negocio se arregla y se desarregla? Aquí ni siquiera se ha desarreglado. No, perfecto, no, independientemente de eso. Pero quiero decir 2 cosas. Yo creo que el agradecimiento debe ser recíproco. Porque si bien... Es que ahí entramos a lo que analizamos nosotros, pero si vamos a la parte práctica, porque ya lo otro lo hemos analizado, pero en relación a lo que tú dices, si Messi se queda en Barcelona y ellos logran un buen acuerdo, aquí no ha pasado nada, digo yo. No, yo creo que sea tan así porque se trata de un jugador que, claro, es un jugador institución, Edgardo, o sea, no es cualquier jugador, es un jugador que ha estado desde los 13 años, que significó y que se convirtió en la insignia del Barcelona. Javier, más allá del burofax, ¿qué otra cosa pasó? Ellos no se han reunido. Ni siquiera su padre, doctor Barreto. Es la primera reunión y les estoy diciendo que fue en términos amistosos y parece positiva para quedarse. El man se fue, el papá se fue ya de Barcelona, está en Argentina. Bueno, entonces esa noticia es buena. Yo no alcanzo a ver la televisión del mediodía. Yo vi grabado el programa de ayer en la noche. Era la versión que tenía. Si ya tú me dices digo yo, Edgardo, que en este tipo de situaciones pareciera que el desagradecimiento está nada más del lado de Messi. Porque claro, aquí nadie le debe a nadie. Yo creo que ambos se deben. Yo pienso que sí. Yo pienso que Barcelona le invirtió a Messi en su crecimiento. Messi le devolvió con fútbol y triunfo. Aquí se pagó ese concepto que ayer casualmente hablamos en el fútbol de las pensiones y de la vaina. Vea, hoy en día, cada día, el fútbol es más negocio que nunca. Hoy un jugador no te demora 4 temporadas en un equipo. Entonces tampoco nos vistamos ahora de los super hinchas. No, por eso decía al principio que aquellos elementos que tienen que ver con las explicaciones ya internas, porque además es una situación, como tú lo dices, no solamente es una situación futbolística, una situación de amor, de ayudar a un niño de 13 años a convertirse, pero con el talento de él, y él le devolvió con creces todo, sino todo lo que hay alrededor
porque no se trata de un jugador cualquiera, Edgardo, ahí es donde yo quiero poner el énfasis. No es un jugador cualquiera, es un jugador que representa. Yo sé, Javier, yo estoy de acuerdo contigo. Utilidades económicas, emocionales, de patrocinio. Okay, a lo que voy es que aquí no podemos hablar de agradecido o desagradecido. No, en este día esto es billete, hermano. Ahora, esta cláusula, el punto de la discordia es si Messi la podía utilizar ahora o tenía que utilizarla antes. Esa es una cláusula consensuada por ambos, entendiendo el tema de agradecimiento de parte y parte. Cuando firmaron el contrato, Edgardo, para hace 2 años, para el 21, el último año, en reconocimiento, la institución, reconocimiento a todo lo que le dio Messi al Barcelona, es que le dio la posibilidad de una cláusula en donde él podría salir antes de que terminara el último año, hasta el 21, él podía salir y no pagaba nada, ni nadie, o sea, se podía ir gratis, libre. Ese era el reconocimiento. Lo que ocurre aquí ahora, y va a entrar si se va a juicio, si se va a los estrados, a los jueces, va a depender de la interpretación de los jueces. Ok, quedó en manos de los abogados. Ese tema quedó en manos de los abogados, Javier. Claro. No, pero podría, Edgardo, podría no llegar a manos de abogados, sino arreglarse ahora en la conversación que tienen. Probablemente. Pero si no se ponen de acuerdo, y el caso llegara a estrados judiciales, el tema que va a diferenciar si Messi gana o el Barcelona gana en sus posiciones es la interpretación que le den los jueces de si la cláusula se tenía que cumplir en junio, como dice el contrato, o en agosto por la extensión de la temporada. Por eso sería si no llegan a ningún acuerdo. Yo lo que estoy discutiendo, Javier, es que hoy en día ese cuento del sentimentalismo y el corazón me duele y yo que soy del Junior del alma, mentira. Esto está relacionado con el dinero, más allá de que estemos hablando de un jugador diferente y todo lo que significa. Téngalo por seguro que si Messi, y además si ponen la balanza que sus hijos viven en España, que no tienen que mudarse, obvio. Pero lo que pasa es que estaba leyendo aquí que ya hay gente que no, que Messi es ingrato, que Barcelona es ingrato. Esto no se trata de gratitud o ingratitud. Esto es el fútbol y el fútbol es un negocio. O Cantillo fue ingrato porque yo me acuerdo, Javier, cuando en la época que nosotros seguíamos el fútbol con ese amor, que me dio rabia ver a Víctor Epanor con la camiseta de Medellín. Yo, ya aterricemos. El fútbol ya ha perdido ese sentimentalismo, desafortunadamente. Hoy, por cierto, dice Borja, nuestro amigo Borja que estuvo aquí, firmo ya 3 veces en 3 años en el Junior. Te quiero ver si te hacen un buen campeonato y te vienen a buscar mañana, viejo Borja, de Europa, si no vas a cancanear. No, pero ahí hace una aclaración. Él dijo, si por mí fuera, él se quedará 3 años. Es decir, deja abierta la posibilidad de todas maneras. O sea, está siendo honesto. O sea, de todas maneras no... Yo no diga que me voy a quedar 3 años. Si por mí fuera, pero si llega un billete grande me voy. ¿Es que usted dice eso? Sí, o sea, básicamente eso fue lo que dijo. Si por mí fuera, eso lo interpretas tú. Pero esto es una realidad del fútbol y yo mañana no voy a decir, Borja, desagradecido, el Junior te trajo, o que el Junior mañana lo siente y diga, no joda, Borja vino y cuadró con el Junior porque quería jugar acá. El fútbol es otra cosa, negocio. Pero Edgardo, yo comprendo absolutamente. Esta es una profesión, es la profesión de un deportista que se llama futbolista, que va a vivir durante 15 años usufructuando de esa profesión, de ese talento que Dios le dio y el trabajo, el esfuerzo, todo lo que sabemos. Y hasta los 33, 34 años, ya después es viejo para el fútbol. De nuevo para la vida, viejo para el fútbol. O sea, que tiene que acumular en esos 15 años unos buenos fondos económicos para poder después distribuirlo bien y vivir, tener una vida. Ok, no, pero de eso no se trata, sino que una relación no es necesario, aunque tengas tus aspiraciones económicas, aunque los clubes tengan que venderte por situaciones económicas, no es necesario llegar a salir de malas maneras. Es decir, si Borja viene y la gente lo va a entender mejor. Y seguramente Messi, ahora que se calmaron las aguas, porque aquí hubo una reacción también emocional, lo llama su mejor amigo. Hey, loco, a mí me despide, joda, qué maneta hijo de madre. Allá, entendamos también, pero una vez que pasaron las vainas, los manes se sientan y se calman, todo bien, todo feliz. Oiga, profesor Castel, discúlpeme, que una de las cosas que sucedió al principio es que nosotros tenemos una persona que por primera vez nos quieren ayudar, colaborar, porque dicen que el programa tiene que seguir saliendo por la radio, nunca ha dejado de salir. Vea, le mando un saludo a mi amigo Efraín Amador,
es un invidente que nos sigue, cumpleaños hace poquito. Él canta vallenato, pero no lo he podido meter porque el sonido no va a ser el mejor. Yo espero que él me entienda. Y la amiga del doctor Portuano, Kelly, la de las galletitas, que lo anda buscando, doctor Portuano, ellos me dicen que ellos nos siguen por la radio y me están diciendo que Radio Ya y que no estamos saliendo por la emisora, pero yo les digo que sí, Wilber, sí estamos saliendo, ¿no? Claro que sí, señor. Ellos se comunican con nosotros antes para cuadrar precisamente todos los temas y estamos saliendo. Nos dicen, estamos al aire ya, nos dicen. Nuestro amigo Efraín Amador que revise, o Kelly que revise, fíjese lo importante de la radio. Estas personas invidentes que son grandes seguidores, no, claro que ellos también nos podrían escuchar por... Claro, claro. En internet, claro que sí. Pero el señor Amador, el señor invidente, hay que ver cómo atraemos nosotros a la gente invidente. Fíjate en ese detalle, ¿eh? Porque ellos no comen de imagen, ellos comen de ideas. Y fíjate que irónico, es evidente que los invidentes se encuentran atraídos por nuestras expresiones intelectuales. De una manera convincente, como para seguir con el ente. Una pregunta, el señor Amador tiene los pesos, tiene la tula. No, el que quiere hacerse... No, los que quieren... profesor Castel, dígame que me amenazó con su... Manuelito. Manuelito también nos sigue, claro. Kelly, este señor ahora, y no recuerdo otro que... Oye, hay algunos que por lo que escriben parecen ciegos. Muchos San Roque en profesiones, lo que yo estoy oyendo aquí. Mucho llevado. Mucha llevadera, no hay billete. Oye, el control, amigo, el control no, nuestro ingeniero Alfredo, por favor, si le puede dar paso a la sección. Es que eso tiene que ser con imágenes. Todos juegan. Llega hasta ustedes gracias a Dr. Jesús Cure Michelit, gastroenterología clínica y quirúrgica, cirugía de obesidad, 321-538-0795. Dr. House, Sergio Casas, periodoncista e implantología oral, cirugía plástica periodontal y periimplantar. Dr. House, llámanos al 304-9114 y 321-561-1805. Dr. House, para que sonrías de verdad. Carrera 51B, número 10227, local 3, edificio Latitud. Doctor Joaquín Calderón Acosta, ginecólogo obstetra, infertilidad, 356-7678, 315-293-6958. Y en la cuarentena, recuerde los domicilios de Mario Bros, pioneros en comidas rápidas, 353-7588. Síganos en nuestras redes sociales, Facebook Todos Juegan, YouTube Todos Juegan Barranquilla. Oye, profesor Urbano, va a prestar disculpas a Javier un momentico que vamos a hacer un cambio de frente acá. Y vamos a ingresar, ya ahí está el doctor Fallá, el doctor Arza y nuestro invitado también, creo que ya está por ahí. Ya llegarán las remeras correspondientes con los tonos adecuados para que el doctor Fallá y el doctor Arza no parezcan los patitos feos. Vamos a invitar a lo más parecido que yo he visto de nuestro amigo, ¿cómo se llamaba el emperador que yo dije? Que del caballo. Calígula. Hola, pero en el buen sentido, Calígula fue un buen tipo. Pepe, póngame por ahí la imagen de Pepe, que lo quiero ver. Fíjate, Pepe, está con su atuendo romano, ¿no? Doctor Portuano. La misma camiseta que tenía hace 15 días de Ole de Cabulla de No, que él dijo que estamos uniformados y él me dijo, voy con el uniforme de Calígula. Así es, don Pepe. Mala vista, doctor Portuano. Esta camiseta es del Magallanes. La que tenía hace puesta hace 8 días era de los Leones de Caracas. Y la que tenía antes, hace 15 días, era del Zulia. Son todas las camisetas del béisbol venezolano que las tengo aquí gracias a un amigo que me las regaló. ¿Cómo se llama el amigo? Se llama Otto Torregrosa. O sea, que nada que ver con Calígula. Bueno, de pronto yo veo tu aspecto y pensé que era una... Y como tú eres un tipo que está en la película. Soy fanático del béisbol y ahora mismo, aparte de las grandes ligas que están ahí, de todas maneras uno sigue el béisbol venezolano porque hay muchos jugadores colombianos allí. Sí, es cierto. Oye Carlos, no. Quería hacer una en la zona de propaganda, porque no me quiero ir. Bueno, diga. No, porque como hace unos días habíamos, por cualquier razón, no recuerdo el motivo, se habló aquí en este programa del profesor Marroquín, ¿te acuerdas? Sí, señor, falleció en el día de hoy. Bueno, ayer murió.
Murió, Sí, ahora lamentablemente. vamos a ese tema, nos vamos a quedar un rato ahí. Igual mañana creo que usted y yo vamos a hacer algo especial para homenajear a este gran hombre de fútbol. Tengámosle la sorpresa a la gente. Bueno, no, quería hablar de un lugar, antes que se me olvide, que se quede el Rancho Texas. Yo tuve la posibilidad de ir allá, esto es de la gente de la clínica Campbell, mismos directivos. Montaron un lugar espectacular. El día que fui, yo me sorprendí porque no sabía que en Barranquilla existían. Ustedes que han estado en el interior del país, ven esas fincas temáticas con caballo, chivo, perro, bueno, discúlpeme, con una variedad de animales que en el interior del país las tenemos. Acá en Barranquilla ya la tenemos, en la vía Galapa, un poquito antes, a mano derecha de llegar al peaje, no tiene que pagar peaje. Ahí están las instalaciones, tiene todo tipo de comida y esto no es una propaganda, esto es un testimonio, porque yo he estado allá y es de gente amiga que están haciendo las cosas con mucho cariño. Entonces prepárese que este fin de semana creo que reablen Rancho o el Ranch Texas, Javier. ¿Rancho o Ranch? Ranch Texas. Ah, Ranch Texas. La gente que le gusta los caballos, hay un show de caballos. Me parece que no sé si todavía con el tema de la pandemia ya van a ver todos los shows, pero una vaina en los cuales no estamos nosotros acostumbrados, porque nosotros los domingos, la gente que tiene hijos menores, si no es para el shopping, es para la playa. ¿Y dónde queda el ranch? Yendo hacia Galapa, unos 300 metros antes, lo voy a invitar, doctor Portano, para que esté por allá y vamos a ver si el equipo de todos juegan cuando ya se pueda participar. Oiga, Wilber, una película, usted juega, a usted dijo, usted es arquero. Hola, pero Wilber, sí, usted le ve cara de arquero, doctor Fallat, usted que es un seguidor de jugadores, ¿cara de qué le ve a Wilber? Wilber tiene cara de back central. No, de back central, yo intenté jugar como de back central y me mandaron de una para la portería porque siempre le pegaba al jugador antes de la pelota. Un troncazo de marca mayor era yo. Pero, o sea, como yo, de verdad, era una cosa que yo quería despejar durísimo el balón y me lo movían y le terminaba metiendo una patada del carajo al jugador que ya... ¿Qué ese de arquero mejor? Oiga, don Pepe, ¿usted practicó algún deporte alguna vez? Yo practico todavía el ajedrez. Yo estoy en un club que se llama Fly or Die, vuela o muere. Tenemos ahí un club de ajedrez y ahí juego todas las noches. Pero aparte de eso, fui un gran jugador de béisbol y de softball. Fui primera base del equipo del laboratorio de monómeros y de la Universidad de Antioquia. Jugaba primera base y cualquiera de los tres jardines por mi condición de zurdo. Además de bateador designado en algunas oportunidades. Y juego billar todavía, de manera pues que han sido mis tres deportes. Aun cuando yo jugué fútbol, muy poco, pero lo jugué. Te veo de marcador. Tengo una historia que rápida que la voy a contar en 2 minutos. Resulta que en el campeonato que se organizó a nivel de medios de comunicación, allá en la antigua Radio Universal, en la cancha de fútbol de Radio Universal, eso fue en el año de 1980, se organizó un campeonato de fútbol. Yo jugaba para el equipo de La Libertad, yo era el arquero. En la primera jugada, vi un centro, yo salí a cortarlo, tropecé con el delantero que venía y el árbitro, que era Alejandro Verano, que vive hoy en los Estados Unidos, pitó penal. Se me voló la piedra y salí detrás buscando una piedra y no la encontré una arena y se la tiré a Verano. Me expulsaron del campeonato de por vida y nunca más pude participar en los torneos de medio. Pero tú estabas buscando una piedra y le terminaste tirando arena. Pero yo no encontré una piedra. Me inquieta. ¿Y sabe dónde vive? Todavía sabe dónde vive, sospechoso, ¿no? El hombre mierda ese vive en los Estados Unidos. Vive en Miami. Vive en Miami. Yo recuerdo, ¿sabe quién era el director técnico del equipo de La Libertad? Y también jugaba como número 9. Arturo Donado, el dueño de La Voz del Caribe. Joder, gran Arturo. Joder, gran Arturo, Mario. Claro. Bueno, oiga, saluda a William. Don William, ¿cómo le va? Buenas tardes, doctor Barreto. Un saludo especial para los panelistas y para los oyentes de Todos Juegan. Oiga, quisiera, no sé si me lo permite, no me quisiera abstraer de la opinión que tenían respecto a lo de Messi, pero también quería comentar antes que usted tuvo en el equipo de Todos Juegan un arquero que por su anatomía
fue inicialmente víctima de mucha burla y de mucho bullying, pero después salió siendo figura del equipo. ¿Se acuerda del gordito que era? Ñoño. El gran Ñoño. Así que, Wilmer, no te desanimes, tranquilo, vamos para adelante, mi llave. Bueno, usted no me ha visto tajar, don William, y créame que se puede llevar una sorpresa, le cuento. No, es que le estoy dando el aval. Es que le estoy dando el aval porque vi que de todas maneras despertó una sonrisa ahí medio sarcástica su posición como arquero, ¿no? Tranquilo, o sea, es una cuestión de... Oiga, doctor Barreto, una cosa que le voy a sugerir respetuosamente. Escuché al profesor Castel que él puede irse del programa cuando le dé la gana. Yo le sugiero a usted que ajuste un poco ese contrato porque me pareció como demasiado deliberado la forma como se expresó. Entonces, no, Javier sabe que él es la estrella del programa. Le dejo este tipo ahí para que lo tenga en cuenta, doctor Barreto. Él es la marca, William, pero te iba a pedir el favor que pues, rapidito lo de Messi, porque ya aquí he leído varias vainas donde nos dijeron, mierda, de nuevo en esa película. Que no nos escuche el profesor Osorio porque nos regaña. No, pero dime tu concepto. Yo creo que lo de... El profesor Osorio metió su mano. Va a hablar de Messi. Iba a hablar de Messi y le metieron. Oiga, hoy me escribió un oyente, creo que Francisco Orozco, donde me ponía unas quejas, pero la verdad yo ando tan a millón que no sé de qué era que se quejaba. Si me puede recordar acá en directo, por acá en público, a través del chat, con mucho gusto. ¿Qué le iba a decir? Volviendo un poquito a la temática actual, sobre los temas sociales de cada día. Vamos a esperar que las vainas se calmen un poquito, tomen su rumbo, porque yo hoy desperté con una sensación extraña de hace días de que en todos los chats, que son una de las cosas a las cuales convive hoy uno, es el encuentro con amigos, es la misma polarización de siempre. Entonces, que si Uribe, que si Petro, yo tomé el otro día una conducta y era que si alguien subía algo de Uribe, yo le subía algo de Petro. Y si alguien subía algo de Petro, yo le subía algo de Uribe. Para ver si se daban cuenta de que, loco, de que lo interesante de esto es discutir las ideas o la situación, pero es muy difícil despojarse de la parte de la emocionalidad, que yo creo que de alguna manera aquí lo intentamos. Ya el tema de Uribe, las leyes dijeron que eso pasa para la fiscalía y en la fiscalía será juzgado y listo. Como en su momento los que estuvimos, que también dijimos lo mismo, si la Corte Suprema a través de la sala consideró que eso era lo correcto, eso es lo que hay que hacer. Pero entonces, como para no entrar a debatir tanto esta situación, ya que don Johnny ayer fue agredido, porque le decían que si él era un empresario, porque simplemente exponía una situación. Johnny me llamó y me dijo, doctor Barreto, como me sigan agrediendo de palabra, yo me voy a retirar, pero yo le dije que por favor no lo hiciera, y el doctor Portuano también habló en el horario nocturno y lo tranquilizó un poco. ¿Fue así, don Johnny? Sí, así fue, porque hay oyentes que les gusta polarizar los debates y realmente aquí no se trata de eso. Aquí no hay buenos ni malos, aquí hay solamente ideas para compartir y para estar de acuerdo o en desacuerdo, nada más. Gracias, don Johnny. Oiga, profesor Javier, ahora sí, usted como director, como marca registrada de este programa, usted tocó el tema de se murió el profesor Marroquín. Lamentable. Yo creo que no hay nadie en Colombia que no supiese. Yo creo que nosotros lo hicimos hace poco, que nos preguntamos no tanto dónde estaba, sino cómo hubiese sido él si seguía manejando la selección y que no hubiese tenido los inconvenientes de salud que tuvo. Pero alguien me decía, porque yo me equivoqué, y usted sabe eso que están ahí es repelente. Pues sí, yo dije, nos enseñó a ganar. No nos enseñó a ganar, con él no ganamos, pero él le dio una vuelta total al fútbol colombiano. Yo recuerdo que iba en un bus y estaba escuchando un partido en un bus en Argentina que se jugaba en Asunción, y de ahí fue donde salió Higuita, salieron los Treyes, salieron una cantidad de jugadores que fueron los que finalmente lo llevaron a Nacional y conformaron el fenómeno de Maturana. ¿No fue algo así? Claro. Mire, Carlos, pero además porque cuando uno se aprende casi de memoria nombres de jugadores de selecciones menores, es porque algo nos atrajo. Y esa selección definitivamente desplegaba un fútbol muy atractivo, muy estético, muy relacionado con el gusto futbolístico nuestro. Estaba John Edison Castaño, que en su momento era quizás de los jugadores, yo diría que lo que pasa es que después cuando uno revisa su carrera, entonces debilita un poco la definición que voy a dar, pero era para mí el jugador, después de Willington Ortiz, Víctor Pacheco,
y algún otro que se me escapa, jugador más habilidoso, de mejor gambeta que yo vi en los últimos, y que tuvo el fútbol colombiano en los últimos 30, 35 años. John Edison Castaño, John Edison Castaño, el Pony Maturana, Treyes, Caridad Núñez, extraordinario, un elegantísimo back central, Ampudia, un marcador de punta que después también no supo aunar su capacidad con la disciplina que hay que tener en el fútbol y se perdió porque era un marcador de punta pero fantástico. Hubo un par de jugadores de esa selección que no sé por qué razón no llegaron a hacer lo que pintaron ahí. Pepe Romeiro Hurtado, un volante de central, lo que hoy se dice que el volante central tiene que saber jugar, que tiene que organizar el juego. Bueno, ese era el típico volante central brasilero, hasta su estampa, hasta su manera de correr, de jugar, pero no sé por qué razón no llegó a consolidarse en el fútbol. Y Álvarez, un marcador de punta que jugó algunos años, pero tampoco terminó siendo desarrollando una gran carrera. De esa selección nos acordamos de Pony Maturana, que era el más joven, tenía 16 años apenas, o 15, 16 no cumplidos, e ingresaba en los segundos tiempos. Era más o menos, para hacer el parangón, el Muriel del Atalanta de estos días. Bueno, Marroquín era el patrocinador de ese estilo futbolístico. Y además lo supo vender bien desde un discurso y desde un comportamiento, una coherencia entre lo que decía y mostraba a su equipo. Infortunadamente, por el profe Marroquín, no sé por qué razón. Ahí le quisiera preguntar, Javier, a Pepe, como periodista, que esto que estamos hablando fue el año 89-90, estamos hablando de hace casi 30 años. No, 85, Carlos, año 85. 85. No, le digo porque yo me fui a Argentina en el año 88, exactamente 88-89. Eso de Paraguay fue en esa época. 85. No, 85. Lo de Marroquín fue en el 85. Bueno, entonces presento. Lo que le quería preguntar a Pepe es cuál fue la evolución periodística, deportiva. No sé si él de pronto está al tanto. ¿Qué pasó con Marroquín? Bueno, yo no sé, pero la verdad es que yo trabajaba en esa época para la primera emisora Mar Caribe, que era propiedad de Ventura Díaz, de Martín Leyes y de Efraín Tejada. Yo trabajaba con ellos. Y recuerdo que con Efraín Tejada, que era un hombre de fútbol, discutíamos en torno a esta selección. Y yo recuerdo haberle dicho a Efraín Tejada, hombre, yo ahora no opino de esta selección. Esperemos que llegue el Mundial de Rusia en el 84 y la vemos ahí. Yo no sé si el profesor Castel recuerda el desempeño de Colombia en ese mundial. De todas maneras, el primer partido fue Brasil 5, Colombia 0, con 5 goles o 4 que refugó Romario. ¿Usted lo recuerda, profesor Castel? ¿Recuerda el resto del desempeño de Colombia? En Rusia, el mundial de Rusia. Y por qué ese día niño, pero Colombia había hecho un buen partido, le había ganado a Hungría, si no estoy mal, si la memoria no me falla, le había ganado el primer partido 2-1, e ilusionó esa selección. Pero bueno, siempre el masazo de que todavía, a pesar de ser una buena selección, había una diferencia todavía con aquel Brasil en donde estaba nada más y nada menos que Romario, que le hizo 4 goles. Hay una imagen muy diciente de la frustración de Niño, Eduardo Niño, que reemplazó, no sé por qué razón reemplazó a Higuita ese día. Voltea después de un gol de Romario, va a sacar la pelota del fondo de la red y la cámara lo enfoca y aparece mentando la madre. Así, en una expresión de qué frustración. Entonces, pero bueno, pero eso sí, si bien es cierto un lunar, lo que hizo, lo que desarrolló esa selección y la calidad de jugadores que promovió y el estilo futbolístico que enamoró de la afición futbolera colombiana es indiscutible, sin duda. Oye, fue el primer técnico en llevarnos a un Mundial Sub-20. Él fue el que llevó por primera vez a Colombia a un Mundial Sub-20, Marroquín. Sí, sí. Nunca habíamos ido, igual ese era un torneo reciente. O sea, a ver, pero para el Mundial del 85 creo que fue la 4ª edición apenas, porque eso empezó en el año 79 como Sub-19. Después le subieron a Sub-20 la categoría y no habían jugado mucho, más allá de que había que el primer campeón, no, creo que fue Argentina ganó el del 79, pero creo que hubo uno antes y no recuerdo quién fue el ganador, sinceramente. Después, el que ganó después de Argentina creo que fue Alemania, que le ganó a Qatar, que llegó con Evaristo de Macedo, siendo entrenador de la selección de Qatar, llegó y la llevó Mundial Sub-20 y casi la gana. Y después vino ese del 85 que fue con Rusia, pero entonces Unión Soviética. Pero no, era muy reciente todo el tema de torneos juveniles que se estaba dando apenas a conocer.
competencia. Santander Meléndez que el primer partido te quedó empatado con un gol del papá de James. Creo que fue contra Bulgaria ese partido, porque el grupo de Colombia fue Hungría, Bulgaria y no recuerdo el otro equipo en este momento, y después va y pierde 6-0 con Brasil en la segunda ronda. Pero en ese equipo de Brasil, como decía el profesor Castel, ese equipo prácticamente sería el que 3 años después. Pero fíjate lo que decía Pepe, que a él le preguntaron ¿qué opina de este equipo? Y él dijo, vamos a esperar a ver qué pasa en Rusia. Y no pasó nada, ¿no? No, pero pasó algo bueno, porque ninguna selección de Colombia, por lo menos, o sea, se pasó de la primera fase ante equipos que, por lo menos, en ese momento, bueno, Hungría no estaba tan fuerte como antes, y Bulgaria había ido a mundiales, pero le había ido mal a nivel general, pero son equipos que en base, en formación de juveniles nos llevaban años luz. Entonces, el pase, y obviamente, pues estamos perdiendo Brasil, que como decía, 3 años después ganaría la plata olímpica, que perdió contra la Unión Soviética, que en ese momento jugaba con equipo profesional, por decirlo así, porque le permitían jugar. Y 4 años después, en el 89, la base de ese equipo fue la selección Brasil, que ganó la Copa América en Brasil en el año 89 con gol de Romario en la final. Del 94, porque ahí estaba también Müller, el man que hizo el gol con la mano. Paulo Silas también estaba en esa selección de Brasil. O sea, un equipo malo no era. Creo que, o sea, malo, desconocido no era. Era un equipo. Me refiero que no obstante, que no ganó, fue un equipo que nos dio algo diferente de fútbol. O sea, de hecho, 20 y pico años después estamos hablando de una persona que tuvo poca trayectoria en el fútbol, pero lo que hizo fue tan importante que hoy, el día de su muerte, lo estamos recordando. O sea, el marroquín fue importantísimo, porque todos sentimos que hay una nueva versión del fútbol colombiano, que como te digo, muchos de esos jugadores pues fueron a Nacional, los capitalizó Maturana, cuando organizó la selección que la base era Nacional, metió a jugadores como Iguarán, el Pibe, un par de jugadores más, y fue cuando vino el gran cambio de Colombia. O sea, nació. Acuérdense que las selecciones Colombia, la verdad, no habían dado muchas alegrías en los años anteriores, ni en inferiores, que no existían casi, ni en mayores. Pero más allá de los resultados, porque no era Colombia potencia parecida ni a Argentina, Brasil, Uruguay, hoy las ha equilibrado un poquito más, sino por la forma de jugar. Acuérdense que la dirección de aquellas selecciones estaban en manos de algunos yugoslavos, técnicos yugoslavos que estaban aquí en Colombia. Estamos hablando de Tosa y después estamos hablando de Blagoje Vinirí, y después de Ochoa, del doctor Ochoa, que tampoco era que le gustara un fútbol así demasiado estético para nosotros, ¿verdad? Y aparece esta persona, Marroquín, patrocinando, escogiendo, eligiendo un grupo de jugadores con ese feeling, con esa calidad, con esa sensibilidad, pues y nos alegró por un rato. Obviamente que después vino el mazazo del 5-0. Ahora que me recuerda de la época de los directores estos búlgaros y esa vaina, en Latinoamérica o en Sudamérica, Brasil, Uruguay, Argentina nunca han tenido técnicos europeos. Dime, técnicos europeos ganadores con el fútbol de Sudamérica. No los hay. Y nosotros estamos apostando a eso 80 años después. No, pero es que hay que aclarar unas cosas. Estamos hablando de 3 países que toda la vida le han apostado siempre a su producto y que por X o Y motivo se les dio la oportunidad de contratar un entrenador extranjero, y eso, entrenador extranjero que ya llevaba años viviendo ahí. El que dirigió a Argentina fue un italiano que lo pusieron a dirigir un cisma que hubo en la Federación Argentina para... Perdón, Wilber, ¿qué jugador, qué entrenador europeo ha ganado con un equipo sudamericano? Jack Greenwell con el Perú en el año 39 la Copa América, la ganó. Y vino a dirigir aquí la Copa, vino a dirigir también a Colombia aquí en Independiente Santa Fe en los años 40. ¿Qué año fue eso? En Chile, pero tú dices, Gardo, a nivel de selección, no a nivel de club. A nivel de selección. Ya Greenwell es el único. Yo tengo mi seria duda en relación al técnico este. Bueno, Gardo, podríamos mencionar, no sé si llamarlo triunfar, pero para Bolivia clasificar directamente por eliminatoria a un mundial es un triunfo, ¿no? Javier Ascargorta. Pero Bolivia había tenido varios. Pero, es que han habido muchísimos. Giorgi Or, por ejemplo, marcó la transformación del fútbol chileno, un húngaro. Podríamos decir que Dusan Dragic. Y el yugoslavo que dirigió campeón de la Copa Libertadores con Colo-Colo, que hace días yo estaba hablando de él. Entonces, ojalá en Colombia se dé. Discúlpeme, nuestro invitado que lo tengo ahí, Pepe, ¿qué opinas tú de Colombia dirigido por un europeo?
Pepe se nos quedó congelado. Está Pepe ahí. se ha quedado congelado, se quedó congelado con la pregunta. Pepe, ¿qué opinas tú del equipo colombiano dirigido por un europeo? ¿Qué pasó, Alfredo? Oye, doctor Barreto. Dime, doctor Portuano. Pero quiero aclararle a nuestro querido historiador Wilber que el hecho de que apenas fuimos a lo que era apenas el cuarto mundial, eso no quita mérito. Yo te hago una pregunta, Wilber. ¿Cuándo fue el primer mundial de fútbol? No, el primer mundial de fútbol fue en el año 30, pero yo no le estoy quitando mérito. Lo que estoy diciendo. Permítame redondear la idea, permítemelo, por favor. ¿En qué año fue Colombia por primera vez a un mundial? 62. ¿Estamos hablando de cuántos años de diferencia? 32. Estamos hablando de 30 años. 30 años es posible que la grandeza de Marroquín sea precisamente esa. Nos puso rápido en un mundial juvenil, en el cuarto. Si no hubiera existido Marroquín, quizás todavía no hubiéramos ido a un mundial juvenil. Estoy presumiendo, pero es una posibilidad que no es descartar y que le da mérito y muestra la virtud de Marroquín en sus logros con la selección juvenil. Sí, pero incluso cuando hice mención a eso, precisamente era para dimensionar mucho más el tema. Más como bajador de carne. Sí, no, bajador pero no lo dije como pedorrateador, lo dije como un tema de aclaración en referencia al comentario que hizo don Pepe Sánchez, que bueno, que vamos a ver qué esperar, a ver qué sucede con esta selección y no pasó nada. No, al contrario, lo mencioné porque sí pasó, y a pesar de la juventud que se tiene de torneo, pues se logró algo importantísimo. Marroquín, luego apareció apareció Maturana, luego apareció Bolillo Gómez. Gracias a Marroquín. Ve, hermano, Marroquín fue el man que abrió el camino. No, es que yo no estoy negando nada de eso, doctor Portuano. Hoy no murió cualquier persona, un hombre al que le debemos y le adeudaremos siempre la grandeza actual del fútbol colombiano y cualquier grandeza que alcancemos a llegar hacia el futuro. Se la debemos a él. El Pambelé del fútbol se llama Marroquín y murió hoy. Mira, Wilber, discúlpame, Wilber, de pronto tú te estás remitiendo a los libros y a lo que lees, tú no habías nacido. La significación, la importancia de Marroquín es que nosotros antes, yo me acuerdo cuando yo hablaba con mi viejo y le decía, papi, ¿por qué nosotros nunca vamos a un mundial? No, porque mientras nos toque eliminarnos con Brasil, nunca iremos. O sea, la gente de nuestra generación, ir a un mundial era una vaina imposible. Y el primer paso para ir a un mundial lo dio este señor Marroquín a través de una selección juvenil, para que más allá de los números tú tengas la dimensión de la persona que hoy está muriendo. Y además, porque además tuvo un problema mental que nos dejó a todos con la gana de ver cómo se hubiese seguido desarrollando el fútbol de él. Y como aquí en Colombia, las enfermedades mentales se tratan como chisme, porque aquí ir a un psiquiatra todavía es chisme, de que tú tomes un ansiolítico o alguna medicación. Hey, no sé quiéncito está medicado, porque ahí está lo poco cultural que evolucionamos. Entonces, quien tiene que ir a un psiquiatra tiene que ir escondido, porque esa es nuestra sociedad. Nunca supimos realmente qué pasó con Marroquín y parece que lo hubieran encerrado quién sabe dónde. Y eso es lo que queremos destacar, que no vuelvan a suceder esas vainas. Que hay que apoyarlos. No, sí, que estoy completamente de acuerdo con ustedes. Pues, nunca hice mención ni tema de perrateadores. ¿Usted qué opina, doctor Fallá, de este muchacho insolente de Wilber? Sinceramente, si yo no hice ninguna mención de irrespeto a Marroquín, o sea, estoy realmente preparado porque es la dimensión de quién es Luis Alfonso Marroquín. El problema de Wilber es que el sonido de él está más fuerte que el de nosotros. Entonces, cuando habla, nos arropa todo. Wilber no está diciendo nada, sino que el doctor Portuano empezó a construir a partir de lo que Wilber dijo, pero no creo que haya sido respetuoso con alguien que marcó un hito en la historia futbolística de Colombia. No tanto desde el punto de vista de juego. El resultado sería, no tanto de resultado, sino de juego. No, más aún de mentalidad, que me parece que fue determinante. Muchacho, ¿usted cree que Pepe se equivocó? Póngame ahí en pantalla a Pepe, que lo quiero enfrentar con el profesor Fallat. Don Pepe, el profesor Fallat dice que usted se equivocó al no creer en Marroquín y decir que usted esperaría el Mundial. ¿Qué hay de cierto en eso? Bueno, Colombia fue campeón mundial. No me gustan los debates. Yo no soy partidario de la democracia. Yo soy autócrata, yo hago parte de aquel Estado, el Estado soy yo, de Luis XIV, o lo que decía Bismarck. Al pueblo, para el pueblo, pero nada a través del pueblo. Las elecciones no sirven. Entonces yo no soy demócrata, por eso no entro en debate. Mi criterio es mío y punto.
Pero bueno, yo acepto eso. Ahora que me digas si Colombia fue campeón mundial o tuvo una gran no ganó. en ese mundial. No lo ganó, Pepe, no lo ganó. Ahora, Pepe, me voy a convertir bueno. en tu seguidor y voy a ser como tú. Yo voy a ser también un autócrata y lo que yo diga, eso es que en el fondo a mí me pasa. Claro. Como la actitud esa política, sí, pueden tener razón para joderte, no te creo. En el fondo todos Es que somos... esto es lo malo de la democracia. En la democracia manda todo el mundo. Y ese es el daño que eso le hace a los países. Fíjense que, por ejemplo, ¿por qué Francia fue grande? Porque el rey Luis XIV dijo, l'État c'est moi, el Estado soy yo, y comenzó a mandar a partir de ahí y engrandeció a Francia a través del mundo. Bismarck dijo lo mismo, dijo, las elecciones no sirven, aquí lo mando yo. Y ahí tiene usted la potencia alemana que después de 2 guerras mundiales todavía sigue a la cabeza del mundo. ¿Qué dijo Winston Churchill? ¿Qué dijo Churchill? Bueno, pero Churchill fue otra cosa. Pero ellos, mire, Churchill, lo que pasa es que Churchill era un político, pero allá se cumplió lo que decía Windsor, hay que hacer de Inglaterra lo más grande, después de Inglaterra no hay nadie más, y eso se hizo. Ahí no hubo problemas con el parlamento ni nada de eso, cuando hubo que disolverlo se disolvió, y punto. Ese es el vicio de la democracia. Nunca he estado de acuerdo con eso. Llevando, Pepe, a veces hasta en los pequeños grupos, llega un momento que uno dice, bueno, loco, vamos a hacer esto, porque si yo voy a decir que lo que haces tú, no hacemos un carajo. Más o menos puede llegar a ser así, pero no. Fíjate que, ¿cuál fue el último sueño de Bolívar? El último sueño de Bolívar ya no fue libertario. Él dijo, ¿yo qué hice dándole la libertad a este grupo de mestizos ingobernables que muy pronto se sumirán en el mar de arenas movedizas de su propia anarquía? Y entonces nadie querrá un centavo con ellos. Eso dijo Bolívar. Entreguémonos a los ingleses, que ellos son los más grandes y que sean ellos los que manden. Aquí para la América Latina lo único que hay es un príncipe, un presidente que mande y con derecho de nombrar su sucesor sin discusiones de ninguna índole. Ese fue el error de Bolívar, hecho, entregado a los ingleses. Ese fue el error. Pepe, y en Latinoamérica, por ejemplo, tú nos podrías dar algunos ejemplos de gente que actuó así, autócrata, y los países estén bien. Es que no le dieron tiempo a Perón, por ejemplo, pero Perón mantuvo eso bien. Aquí en Colombia, el general Gustavo Rojas Pinilla tenía el país marchando. Tenía el país marchando bien. Pero bueno, se lo puso toda la ralea de las viudas del poder bogotano. Se lo puso también el capitalismo, naturalmente, porque él prácticamente acabó con los privilegios de la banca, habiendo hecho los barrios populares. Resulta que los bancos no tenían a quién prestarle porque todos los barrios los estaba haciendo el gobierno. Nadie tenía por qué comprar casa. Los barrios los hacía el gobierno. Entonces acabaron con Rojas Pinilla por eso. Sí, los dictadores en América Latina no tuvieron chance. Perón ni Rojas Pinilla no tuvieron chance de haber mandado en América Latina. Pero si hubieran seguido otra cosa. Oye, Pepe, pero de hecho Winston Churchill, que fue el que Johnny te preguntó, él tiene una frase célebre que creo que coincide con tu forma de percibir, como tú te acabas de expresar, decirte que yo soy soberano y porque yo soy el soberano de mí mismo. Winston Churchill decía, nunca llegarás a tu destino si le tiras piedra a cada perro que te ladre en el camino. Creo que coincide mucho con tu sentir, ¿no? Sí, pero lo que pasa es que esa frase no fue directamente de Churchill, eso venía de los Windsor. Bueno, los Windsor, que entre otras cosas no eran Windsor, porque los Windsor fueron alemanes. Son de mi papá, yo digo que son mías. Los Windsor que no eran Windsor, porque los Windsor eran Mountbatten, Sajonia-Coburgo, eran alemanes y en la Primera Guerra Mundial decidieron cambiar el apellido para que no creyeran que estaban en favor de Alemania y cambiaron su apellido Sajonia-Coburgo por Windsor, pero era alemán ese modo de ver de Churchill. Era una autocracia absoluta. Y eso Pepe y Pinochet. Fíjense cómo quedó Chile después de Pinochet. Era un país sin deuda externa. No, pero es que, es que estamos deja que se exprese, Pepe. Un país sin deuda externa. ¿Qué problema había? El problema es cuando entra la democracia y cada quien. El problema es cuando entra la democracia y a cada quien hay que darle su pedacito. Se comen entre todos el bosque y al país no le queda absolutamente nada. Esa es. Pero míralo más integralmente. Deja un momento que Wilber dé su opinión. Adelante, don Wilber. Es que, a ver, si bien es una postura que puede llegar a funcionar, pero si el liderazgo va con respecto hacia una buena vía, porque es que han habido liderazgo autoritario, pero es que llega un momento en que estas personas que se montan en el poder autoritario
pierden el control, pierde y en su propia avaricia de poder, pues destruyen todo lo que hay a su paso. Por ejemplo, Pinochet, el que estaban tocando en ese tema, por más de que se nombre el tema de la deuda externa, ¿cuánta gente no murió durante la dictadura de Pinochet? ¿Cuánta gente sufrió por las atrocidades que cometían los soldados al mando de Pinochet por defender una patria? ¿Y cuánto ha pasado aquí en Latinoamérica? Si bien ha habido liderazgos autoritarios, porque si bien nombraba don Pepe Sánchez el caso de Juan Domingo Perón, que aún hoy sigue dejando ese legado en Argentina, porque los kirchneristas se puede decir que son una descendencia, una variante que le siguió el legado a Juan Domingo Perón y que toma mucho de sus ideas. Pero hay muchos liderazgos en América Latina que le hicieron muchísimo daño y que no se puede desconocer. Por más de que, bueno, porque hay gente que defiende mucho de esas dictaduras, porque se mantenía como debían ser. Que el malo tenía que estar preso, el no sé quiéncito, etcétera. Sí, pero ¿a costa de qué? A costa del miedo. Y el miedo no puede ser el líder de una sociedad. Porque si ejemplo, yo destaco, Wilber, ya voy con Johnny, yo destaco a la China de hoy. El gran imperio alemán. ¿Cómo? Bismarck construyó el gran imperio alemán a base del miedo. Y fíjese dónde está Alemania. Mire, Fidel Castro, Cuba no está en el lugar que está. Mire, Cuba está, Cuba está en la miseria, como dicen muchos, pero no por culpa de Fidel, ni por culpa del régimen. Ellos están así por culpa del bloqueo que no les permite hacer nada. Ellos pierden alrededor de unos 4 billones de dólares por bloqueo. No pueden comercializar con nadie, pero... Pepe, ¿tú quisieras que Colombia fuera dirigida en educación y primero en salud en América Latina? Yo lo que creo es que no tenemos que coger lo de Pepe al pie de la letra. Me explico. Lo que dice Pepe algún sentido tiene, pero las cosas evolucionan. Pero sí creo que esa exagerada democracia donde todo el mundo tiene que tirar por un lado, tiene que tener un mismo factor, que es el que no tenemos, Javier, pienso yo a veces, donde hemos fallado. No, yo le iba a preguntar a Pepe que si él soñaba con un régimen así en Colombia y qué persona lo representaría. A ver, porque yo no estoy de acuerdo con eso. Ahora. Incluso ahora hay muchas cosas que parecieran coincidir con la teoría de Pepe en un personaje. Uribe puso a la gente a votar por un desconocido. Uribe puso a la gente a votar por un perfecto desconocido como presidente y ganó. Democráticamente ganó. Con más de 10 millones de votos. Sí, o es que alguien de los que votaron, incluyendo sabían quién era Duque antes de elegirlo presidente. Nadie. Se no lo conocían ni en su casa. Pero más allá hay otro medio país descontento por eso. Javier, hay otro medio país descontento por eso. Ok, Javier, pero Uribe logró de alguna manera conducir las masas. Tú te estás preguntando quién en esta época. Que muchos no compartamos muchas cosas de Uribe. Perfecto. Hay medio país no, 45%, porque el 55% eligió a quien puso Uribe. ¿Entiendes? Yo estoy de acuerdo contigo, no comparto muchas cosas de Uribe, pero el último líder que tuvimos aquí, que llegó, algunos hasta consideran que es un dictadorcito, es Uribe. Y hay un 55%. Tiene un poder de convocatoria que no tiene otro. Si no, pregúnteselo al doctor Fallat. Oiga, que se hizo William, no lo veo hoy en la pantalla. ¿Usted qué opina, doctor Fallat? Doctor Fallat, en relación, ¿usted sí considera que Uribe no es nuestro último líder? O nuestro presente líder. Claro, es un líder multitudinario de un poquito más de la mitad del país. Pero lo que dice Pepe, pues tiene que ser respetable, por supuesto. Lo que pasa es que Pepe pienso que está haciendo un análisis no integral, sino un poquito por parte, porque cuando se le habla de Pinochet responde acerca de la deuda externa. Y eso es solamente un indicador, y un indicador, entre otras cosas, importante, pero no es determinante. Con lo cual, ya termino. Aquí el problema central de pensar en una dictadura o en una autocracia es la restricción de la libertad. Y eso no se puede permitir. Eso es una vaina absolutamente fuera de todo contexto moderno. Yo ahorita hablaba de que no digamos admirador, pero de todos los sistemas políticos y económicos que hay en el mundo,
yo me relacionaba un poquito mejor o me veía un poquito más representado en lo que yo pienso con el fenómeno de la China actual. Pero cuando tú comienzas a revisar detrás de este fenómeno político, social o socioeconómico, hay muchos muertos, hay mucha coartación de la libertad. Imagínense, para que tengan una idea, que cuando aquí llegó el confinamiento social, en China, si en un edificio veían que una persona del edificio salía, aquí lo dijo un amigo que con el que hablamos, le tapiaban la puerta, le ponían, nadie quiere eso en estos momentos de la vida. Don Pepe, yo intentando interpretarte, decía que lo que tú dices en relación a la autocracia o que tiene que haber un jefe máximo, no se puede tomar tampoco totalmente al pie de la letra. O sea, tiene que haber varios poderes, ¿no? No, yo sí lo tomo al pie de la letra. Fíjense lo que está ocurriendo en Colombia. En Colombia no tenemos un régimen dictatorial como el de Pinochet, ni como el de Fidel Castro. ¿Y cuántos muertos hay? ¿Cuánto lleva la violencia? ¿Cuántos años de violencia llevamos? Llevamos 200 años de guerra por permisivos, por no haber tenido la fuerza suficiente para parar al que había que parar y ponerlo en su sitio. Pero bueno, son las cosas. 200 años de guerra tenemos en Colombia. Mire, no se han ido los españoles. Desde tu punto de vista, Pepe, la solución es una autocracia. Es que la autocracia debió presentarse desde un comienzo. Fíjense, vamos a revisar un poquito la historia del país. En el año de 1814, la época de la patria boba, todavía los españoles estaban aquí, no se habían ido del todo. Cuando ya Bogotá y Tunja ya estaban en desacuerdo, Bogotá quería un gobierno centralista, Tunja lo quería federalista, y entramos en guerra civil, Nariño contra Baraya. Todavía los españoles estaban aquí en conquista. Es decir, desde que nacimos peleando los unos con los otros. No podemos, definitivamente. Necesitamos un gobierno fuerte, duro, como el que quería Bolívar. De lo contrario, nunca vamos a llegar a ninguna parte. Yo creo que uno de los errores históricos recientes es que yo creo, más allá de que enfrentaran a la guerrilla o no, el gobierno no ha debido dejar esa fuerza armada en manos de los paramilitares. O sea, si el gobierno iba a enfrentar, tenía que ser el gobierno como Estado con la estructura militar del gobierno y no inventarse una mano paralela a través de la cual les enfrentaran a los que estaban en disidencia. Creo que ahí ha sido uno de los errores. Doctor, ahí hay que aclarar un punto, con ese tema. Hay que decir que los paramilitares no es que sean el brazo armado del ejército, si bien existen ciertas posturas que pueden relacionarlos. Hay que decir que los paramilitares se crearon de la misma forma como se creó la guerrilla. Pero es complaciente en la actuación de ellos. Correcto, es que a eso voy, pero no se crearon como brazo armado. Hay que aclarar ese punto, que también se crearon por las mismas condiciones de la guerrilla, ausencia de Estado, la guerrilla azotaba, y entonces estos tipos lo que hicieron fue, bueno, vamos a armarnos nosotros, que fue la razón principal. Ya después que el gobierno y los paramilitares hayan tenido un acercamiento, y estoy hablando del gobierno colombiano en toda su historia, no me refiero específicamente a personajes de cierto gobierno, es otra cosa completamente diferente y que se ha hecho notar. Pero como tal, todos tienen una base y es ausencia de Estado. Y el problema con esos liderazgos duros es eso, o sea, porque si bien se puede montar a alguien, pero si él piensa de una manera y cree que los quienes piensan de otra manera no le sirve y los quiere erradicar, pues entonces estamos fregados, porque la idea es precisamente tratar de encontrar un punto donde haya comunión y más en un país donde la palabra paz y los léxicos que van relacionados con la paz apenas estamos conociendo. Y toda nuestra historia está mancillada de sangre por completo desde nuestros principios, y entonces el tratar de ingresar en ese cambio queda en nosotros. Yo creo que todas las dictaduras traen muchos muertos, como no sé si fue Johnny o fuiste tú quien lo dijiste. Detrás de todas estas aparentes dictaduras ganadoras a través de la historia, como la de Perón, como la de Gustavo Rojas Pinilla, hay muchos muertos. Y yo creo que si el mundo tiene que evolucionar, tenemos que evolucionar en no seguir matando tanta gente ya. O sea, hay un... Doctor Barreto, discúlpeme, aquí no tenemos dictadura y hay más muertos que en cualquier otra parte que hubo dictadura. Eso somos en Colombia, lamentablemente. Perfecto, pero igual, estamos viendo la vaina solamente desde una perspectiva. Pepe está planteando que la dictadura acabaría con ese problema y eso no es una solución de largo plazo, porque aquí hay temas de muchas naturalezas, que hay un tema de pobreza, de acceso a vivienda, educación, alcantarillado. Es un tema que es muy grueso, mucho más integral, y no puede pasar jamás por la restricción de las libertades humanas.
No puede pasar por ahí. Ya, mira, claro que tiene que empezar por ahí, porque es que si no comienza por ahí, por restringir las libertades humanas, cada quien va a hacer lo que le da la gana, como se ha hecho en la historia de Colombia. Por eso fue que Bismarck en su momento, para crear el gran gobierno alemán, dijo, todo para el pueblo, pero nada a través del pueblo. Los más capaces somos los que tenemos que dirigir los destinos de nuestra región. Y así lo hizo. Pero Pepe, acabó con las manifestaciones populares y creó el gran imperio alemán en el año de 1870, cuando derrotó en la batalla de Sedan a los franceses y puso preso al emperador Napoleón III. Pero yo creo que hay que buscar perdón, el otro día yo ponía un ejemplo porque estaba leyendo que nuestro vicepresidente Pacho Santos, en su momento, y me refería a eso porque lo escuché, lo vi y lo leí, se juntaba y le pedía al paramilitar Castaño que por qué no armaba un grupo armado que blindara a la alta sociedad bogotana. Y yo me quedé pensando, yo dije, no, loco, ¿por qué? De pronto el problema nuestro no ha sido que en vez de invertir tanta plata en destruir al enemigo, invirtamos plata en acabar con la génesis del problema, que es las injusticias sociales, la falta de educación, una adecuada repartición de las tierras. Creo que eso sería mucho más sano que seguir matando gente. Pero doctor, ahí va otra vez y juega la historia un papel importante. Nunca les ha interesado cómo se crearon las guerrillas precisamente, y está clarísimo. En Marquetalia pidieron que se construyeran unos hospitales y unos colegios para poder tener una vida digna. ¿Qué hizo el gobierno del señor Guillermo Valencia? Les mandó un helicóptero a bombardearlos y se mamaron, se mamaron. Sí, y si retrocedemos más aún, vas a encontrar ejemplos muy similares. No, entonces, pero es un tema de diseño de Estado, o sea, no es un tema de cosas puntuales que se hagan en una población u otra. Es un tema de gobierno. Sí, bueno, ustedes hablan de temas puntuales del Estado, ¿verdad? Yo les recuerdo esto, y está aquí, lo tengo aquí publicado por la Radio Nacional en el año de 1940. En ese momento, el dirigente Laureano Gómez, ¿saben lo que dijo? Aquí está publicado, lo pueden buscar ahí en la Radio Nacional. Dijo el dirigente Laureano Gómez: no podemos permitir que el Partido Liberal suba al poder. Guerra contra todo, muerte a los enemigos. Vamos a darle duro donde quiera que se escondan. Guerra civil si es necesario. ¿Se dan cuenta? Ese ha sido el instinto de Colombia, ese ha sido nuestro avance. Y todavía lo hay. Hay gente que piensa así. Doctor Portuano, ¿usted quería? No, yo solo quería aportar que nosotros, Colombia, ha vivido bajo una dictadura. Nosotros llevamos 200 años durante los cuales hemos sido gobernados por las familias más poderosas. Son ellos quienes nos han puesto los presidentes. Y si no es de la sangre de ellos, son escogidos por ellos o designados por ellos para que dirijan. Esa es la realidad de Colombia. El Congreso lo manejan las familias poderosas de Colombia, las élites financieras de Colombia, los jueces, todo lo manejan ellos, absolutamente todo. Nosotros vivimos en una dictadura de las familias poderosas y de las familias poderosas económicamente. ¿Quiénes son ellos? El establecimiento. Los que nos tienen como el tercer o cuarto país más desigual del mundo es el mismo establecimiento que nos ha dirigido por más de 200 años. No nos llamemos a mentiras, sí, no volvamos a esto semántico. Esa es la realidad. Doctor Portuano, ¿usted cree que el presidente manda? ¿Usted cree que los presidentes de Colombia ahí no hay nada que discutir, doctor Portuano, tiene toda la razón. No solo Duque, todos han sido sufrimiento. Exactamente, 200 años inútiles. De acuerdo. 200 años perdidos, 200 años de corrupción y de guerra. Porque entre otras cosas, aparte de que le enseñamos violencia a América, le enseñamos corrupción. Los dos primeros corruptos de América fueron colombianos ambos. ¿Quiénes? Los conocidos. Tú no Bolívar no conociste a los mexicanos. Francisco Antonio Sea, vicepresidente de Colombia. No, pero los primeros fueron de Colombia. Francisco Antonio Sea en 1820 lo mandaron a hacer un préstamo a Inglaterra, recibió la plata y de esa no llegó ni un centavo a Colombia. Y él se quedó viviendo en Europa. Y Colombia tuvo que pagar toda esa plata que él se había gastado con sus familiares. De eso no se recibió aquí un peso. Y el otro fue Juan García del Río, colombiano, que vivía en el Perú. Lo mandaron también a hacer lo mismo, que consiguieron un préstamo con los empresarios del caucho, recibió el billete y se convirtió en empresario. Perú tuvo que pagar la plata y él se quedó con ella en el bolsillo. Dos colombianos, los primeros corruptos de América.
Oiga, Pepe, aprovechando que te tenemos y que tú eres un gran conocedor de la historia, yo me hago una pregunta. Bueno, ha sido mezquita, primero fue una iglesia cuando la generaron, la Santa Sofía de Estambul, primero fue griega, después fue de los romanos, después fue de los otomanos. Me asalta una cosa, cuando fue invadida, creo que en el siglo XIV, cuando se metieron los otomanos, ¿por qué la Iglesia Católica Romana no ayudó al rey de los bizantinos? O sea, ¿por qué no ayudaron a Estambul y los dejaron que se le metieran y los masacraran como se hizo a esa ciudad en su momento los otomanos? Nadie, es decir, el reino católico estaba completamente dividido, ingleses, franceses, españoles, cada quien andaba por su lado, y lo mismo los italianos. No había forma de que ayudaran a Bizancio a defenderse. Ahora, Bizancio tampoco era muy propensa a defenderse. Fíjense lo que pasó. Resulta que Mohamed II, que era el comandante de las tropas otomanas, le digo al intendente de Constantinopla, a Constantino XI de Aragacés, le digo, por favor, ríndanse, yo le respetaré sus bienes, respetaré la vida y respetaré las costumbres y religión de la gente. Le digo el otomano a Constantino. Y sin embargo, Constantino dijo que no, que ellos se iban a defender por encima de lo que fuera. Ahí tiene el resultado. Pero aparte de eso, fíjense usted lo que son las cosas. En la iglesia de Santa Sofía, ahí estaban los monjes, sabiendo que venían los otomanos a matarlos. Ellos estaban discutiendo a ver cuál era el sexo de los ángeles y si Dios era en verdad tres personas distintas y un solo Dios verdadero. No, estaban rezando, orando a Dios que los protegiera. Estaban rezando. No, ni siquiera eso, discutiendo, debatiendo. Bueno, Pepe, me quedó claro, pero retrotrayéndote un poquito, hagamos un ejercicio, porque acá pusieron algo. Si tú tuvieses la posibilidad de estar en el Senado o el Congreso de Colombia hoy, ¿qué propondrías tú? No, es que no hay, mire, nada de lo que se proponga ahí en ese Congreso va a dar resultados, repito, porque es que yo no estoy de acuerdo con la democracia. Va a haber discusiones y de pronto no se va a aprobar lo que realmente conviene. Como se ha hecho durante toda la historia de Colombia, jamás se ha aprobado lo que a la gente le conviene. Aquí se necesita un autócrata que diga, bueno, primero que todo vamos a acabar con el Congreso y esa plata vamos a distribuirla entre la gente que la necesita. Vamos a mejorar las condiciones de vida del país. Vamos a tratar de acabar con el descontento. Y entonces así sí acabamos con la violencia. Pero ese parece que no es negocio. Tú conoces la frase de Lord Acton que dice: el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. No siempre, no siempre. Luis XIV, el rey de Francia, que nació un día como hoy, dijo, l'État c'est moi, el Estado soy yo. Y nunca se corrompió. Francia fue la primera potencia de Europa durante su gobierno. Pero fue la guillotina. Óyeme, mira, no hay solo dictador que haya salido indemne de su dictadura. Esos son, los niveles de corrupción son bárbaros en toda la historia y en todo momento. O sea, eso no. Ya te cuento varios ejemplos. No, el Luis XIV, Bismarck, fueron que salieron indemnes ahí y fueron los que engrandecieron a su país. La familia Sajonia-Coburgo en Inglaterra fueron los que engrandecieron a su país. Hoy son las grandes potencias del mundo. Lo que pasa es la mala intención que tenemos nosotros. Pero es que Alemania no es potencia, no básicamente por cómo se construyó el imperio alemán, porque las cosas cambiaron muchísimo. De hecho, el imperio alemán termina después de la Primera Guerra Mundial. Terminó, literalmente, porque terminaron cambiando la República de Weimar y después lo que conocemos como la Alemania nazi. Y después tuvieron que reconstruirse ellos mismos de una manera u otra, buscando, no sé, no soy un conocedor de cómo se construyó Alemania después, pero sí incluso muchos temas sociales y muchas transformaciones económicas para poder hacerlo, pero no básicamente por seguir. ¿Pero qué es Alemania hoy? ¿Pero qué es Alemania hoy? ¿Qué es Alemania hoy? Pero no a partir. Cambió la forma. Cambiaron la forma. Sí, cambiaron la forma. Pero los principios en esencia fueron siempre los mismos, nunca cambiaron. El principio del despotismo ilustrado. Todo para el pueblo, pero nada a través del pueblo. Vamos a ayudar a la gente y vamos a invertir la plata bien invertida, pero no tengamos elecciones y nada de eso, porque entonces perdemos el año. Pero resulta y pasa que todavía en Alemania, después de eso, se hacen elecciones, se siguen escogiendo primeros ministros y dependiendo de cómo lo hacen, entonces lo vuelven y lo relían, como ha pasado con la señora Angela Merkel. Entonces, no tendría. ¿Pero por qué?
¿Pero por qué? Porque ya el pueblo alemán es un pueblo educado, se ha educado a través de 200 años, de 300 años. Nosotros no. Mire, yo tengo aquí una nota que publicaba el padre Rebollo en un periódico que se llama El Estandarte. Hace 100 años, en 1905, decía el padre Rebollo que el barranquillero por naturaleza era indisciplinado, que echaba las conchas de guineo a las calles, que aprovechaba los arroyos para tirar la basura, que se embarazaba de todo y cogía las calles como basurero. 100 años hace de eso. ¿Qué es Barranquilla hoy? ¿Ha mejorado? ¿Ha cambiado? Pues que los cambios culturales son muy largos. Bueno, son demasiado largos. Y en eso le doy la derecha, evidentemente. Alemania es un país que lleva muchísimos años, incluso antes del señor Otto von Bismarck, lleva muchísimos años en un proceso. No, señor, falso. No, un momentico. Eso es falso. Estaba Prusia y estaba Austria, y estaban todos los reinos aledaños. No estaba Alemania consolidada como tal. Alemania se consolida en 1870 cuando Bismarck, el canciller de hierro, la une. Antes no era país. Pero los ideales de Prusia y los ideales de los diferentes... Sí, eran diferentes grupos. O sea, eran diferentes y todo lo que sea, pero eran países, pero me refiero, llevan existiendo como pueblo, el pueblo germánico, desde la época de los bárbaros, tienen esa mentalidad, por más de que hayan separado entre diferentes cuestiones. Han manejado una mentalidad, han manejado una memoria y han manejado una idiosincrasia que los ha acompañado por años. Y evidentemente eso se demuestra como países del primer mundo, más allá de ciertas excepciones, porque Estados Unidos también es un país de relativa independencia reciente, a ver si lo comparamos con otras naciones, y de todas maneras, por X o Y motivo, por cierta manera de ser, lograron ser potencia mundial y económica, y lo siguen siendo. Porque no eran latinos, eran ingleses. Esa es la verdadera razón. Miren qué diferencia hay. Miren cómo están las islas del Caribe, en su mayoría protectorados ingleses y protectorados holandeses. Mire, compare el estado de vida, el nivel de vida de todas esas islas, de todos los países de conquista inglesa con los que tenemos en América Latina. Compárelo. ¿Cuál es más? No, sí, es evidente. Ellos trataron mejor. La colonización de ellos, si bien fue agresiva, no fue tan agresiva como la francesa, ni la española, ni la holandesa, ni la belga, que prácticamente se dedicaron fue a erradicar todo, a tratar de imponer su propia cultura, y muchas de esas culturas terminaron heredándose en sus diferentes colonias. Allá trataron de convivir de alguna manera y aprender de la colonia y enseñarle lo mejor de su cultura, no imponerla. Por eso es que tiene tanto éxito la colonia británica, y por eso todavía sigue existiendo el Commonwealth. Ese era el modelo, ese era el modelo que quería Bolívar para América Latina. Él lo dijo, le dijo a Santander en una carta en 1825, entreguémonos a los ingleses. Todos estos pueblos latinoamericanos juntos no valen lo que vale una armada británica. Ya después de su vida y de tanta traición, pero de todas maneras entregarse a los ingleses, sí, tal vez nos hubiera ido un poco mejor, pero cómo aglomerar el poder cuando todos tenían otros intereses. Todo al final parte de un tema de intereses, y al final todo cambia, las mentalidades cambian, y bueno, yo creo que ahí perdimos un poco el hilo de la discusión. Pero fíjate que en Europa, estamos hablando de países europeos, y hay un país en Europa que es muy parecido a los latinoamericanos, los que han estado por allá, Italia. Ah, sí. Tú cuando llegas a Italia percibes el desorden, las vainas, y te sientes en Latinoamérica con una tomada de... Ellos también pasaron por un proceso de unificación. Pero es que Italia también es una nación nueva. Italia tiene ¿cuánto? Italia de consolidada desde el año de 1918, que finalizó la Primera Guerra Mundial. Antes Italia no era país, era una serie de regiones, algunas libres, otras en poder de los franceses. En fin, eran una concha de retazos. Eso lo unieron después de la Primera Guerra Mundial, cuando ya cae el Imperio Austrohúngaro. Pero antes Italia era una concha de retazos. Italia lleva 100 años como Italia. Sí, pero culturalmente de pronto ese puede ser la génesis, pero se parece mucho a nosotros. De los países europeos, donde tú te sientes en Latinoamérica, apenas llegas en Italia. Son latinos, el desorden, la vaina, tú dices, no, parece que hubiera llegado a un país de América. Pepe, aquí hay un amigo, Ricardo Franco, por cierto, si es mi compañero de colegio, cumpleaños hoy, nos recomienda la lectura de un libro para Johnny, que lee mucho. Manual de Ciencia Política, Miguel, ¿qué dice ahí? Pónmela acá, que no lo veo bien, camina, ¿qué dice ahí? Pues estoy buscándolo yo también por aquí. Bueno, se nos durmió nuestro amigo Alfredo. Oye, Pepe, me quedó, lo voy a revisar,
No obstante que aquí un desadaptado de nuestros seguidores, el doctor Medina, me dice que te quería meter mono. Yo voy a revisar bien porque yo sí creo que hubo una ayuda de los cristianos de Roma antes que esa invasión de los otomanos, pero no llegó por algún motivo. Voy a revisar. No, pero es que el mundo cristiano estaba completamente dividido. Es más, fíjense que el príncipe Drácula peleaba contra los otomanos por su propia cuenta. Sí. Y cada uno peleaba contra los otomanos porque sí, los españoles pelearon con ellos en Lepanto, donde peleó Cervantes, en fin, lucharon contra el Imperio Otomano, pero cada quien por su cuenta. Estaba subdividido el reino cristiano, no era uno. No, es que de hecho el Imperio Bizantino era, ¿cómo es que es? Religión ortodoxa. Ellos inauguraron de alguna manera la religión ortodoxa, que de hecho es la religión católica que se practica en gran parte de Europa del Este. Entonces, por ahí va la cosa, de otra iglesia, otras costumbres y ciertas cosas que la marcan de una diferenciación clara. ¿Sabes que ellos cuando me piden, nosotros lo que hacemos nos ponemos de rodillas? Ellos no, ellos ponen los dos brazos directamente al piso y casi el mentón. Hasta y hay un mayor culto a las imágenes, hay un mayor culto a las imágenes incluso que el catolicismo apostólico romano, porque allá ellos trabajan con las imágenes, etcétera, y las adornan muchísimo. Y además que ellos tienen su propia división de santos también. Ahí está la curiosidad que para la iglesia ortodoxa rusa, porque se dividen incluso por países o por colonias, en la iglesia ortodoxa rusa está considerado santo la última familia Romanov, la de Nicolás II, con todo y lo que significa Nicolás II dentro de la historia de Rusia, ¿no? Dentro de la Rusia históricamente y su papel y cómo lo jugó para la caída del Imperio Ruso. Entonces, significa... Quería hacer una pregunta. ¿Cuál es tu visión de nuestro país o de Latinoamérica en post-pandemia? La verdad es que yo veo venir una crisis aún peor, porque ahora va a venir un endeudamiento externo. Esto se va a aumentar. Porque hay que favorecer a las empresas, como es el criterio de los gobiernos. Fíjense lo que está pasando con el presidente Duque. 370 millones a Avianca. Y así van a tratar de fortalecer a las empresas para aumentar el empleo. Pero entonces, ¿de dónde va a salir ese dinero? Vendrá un endeudamiento externo increíble. Y entonces seguiremos pasando, aumentará el nivel de necesidades de la gente. Habrá que descuidar la salud, habrá que descuidar aún más la educación, habrá que descuidar una serie de factores sociales y entonces va a haber más descontento y más miseria. Eso es lo que yo veo venir para toda esta América Latina. Claro. Oye, Pepe, y ojo, que cuando se da la orden del desembolso de los 370 millones de dólares para Avianca, el dueño de Avianca estaba preso por estar sobornando en otro país a funcionarios públicos. Preso, y estando preso, ¿qué me vas a decir? No, es que los señores Fromoy ya no tienen nada que ver con Avianca y el caso por el que lo metieron preso es el caso de Lavajato, que no tiene nada que ver tampoco con la empresa, sino por unos sobornos que se dieron con unos barcos que llegaron a esa zona del Brasil y es un completo tema diferente. Pero bueno, después del escándalo de Avianca que sucedió con el tema de los empleados que se querían salir, que los querían votar, ellos salieron después, ellos dejaron eso y ahora los nuevos dueños son el señor que habló en estos días, Anko van der, no sé qué, se me acaba de olvidar el apellido. Él es el presidente Inseo, pero digamos que ellos salieron de esa cúpula, ellos ya no tienen nada que ver, a pesar de que ellos trabajaron ahí y por la cuestión por la que lo metieron presos, es un caso completamente diferente que no compete a Avianca. Bueno, pero independientemente de eso, el tipo, lo que tú quieres decir es que el tipo no es una persona confiable. Sí. Tú no le vas a soltar 370 millones de dólares a un tipo con ese cartel en su espalda. No, el tema de, claro que él no está ahí ahora dirigiendo eso y a mí lo que me llama la atención y la verdad, Wilber tenía razón, después volví a ver que como parte de la garantía están poniendo la marca de Life Miles. Sí la están poniendo. Y eso, Wilber tenía toda la razón y yo le dije que no, porque me parecía que era un exabrupto desde el punto de vista del pasivo, pero no es lo que están dando, sino el valor de la marca. Tú sabes, en la actualidad lo que antes se llamaba goodwill, ahora se llama la marca. Pero eso en las nuevas, perdóname, Pepe, en las nuevas normas contables, la marca no está entrando como un activo,
queda solamente como un valor ahí que en algún momento cualquiera que lo vaya a comprar le da un valor específico, pero no queda como un activo registrado en la contabilidad. Con lo cual, eso sí me dejó todavía más inquieto. Más preocupado. Es una figura decorativa. Sí, sí, sí. No, sí, pero, sí, sí. pero Dime, Pepe. independientemente, yo cité el caso de Avianca por citar uno. Pero mire, ahora viene un fortalecimiento por parte del gobierno para la empresa privada. Por ejemplo, ya está la reforma pensional ahí lista. Bueno, la reforma pensional viene de la OCDE que la está exigiendo. La reforma del salario mínimo. Tratar de pagar un salario integral que seguramente no va a servir. Es decir, van a fortalecer el sistema empresarial. Y entonces la labor social, la gente, ¿cómo va a quedar? El empobrecimiento será aún mayor. Va a haber un empobrecimiento casi que infinito en el país. Entonces, ¿para dónde vamos? Aumentará el descontento, aumentará el hambre, aumentará la mortandad, aumentará la violencia, la delincuencia común. ¿Para dónde va América Latina? Oye, aquí el profesor Rodrigo Barbosa dice algo que es cierto. El ambiente es latino en Italia, pero nos lleva ventaja histórica en cuanto a los aportes a la ciencia y a la tecnología. Ahora que leo esto, estaba ahorita hablando bueno, el arte también. Ahorita que estaba leyendo esto, pensaba, no tiene que ver, lo que pasa es que una cosa es directamente proporcional a la otra, el nivel de inteligencia de un pueblo, de su capacidad, porque si hay tipos que nos han dado aportes al mundo son los alemanes. Y estos son... Bueno, ajá, dime. Y los italianos. Mire lo que está pasando. Es que nosotros somos descendientes de la Inquisición española. ¿Qué prohibió la Inquisición española? Fíjese usted, la Inquisición española prohibió la alquimia, que es la química y la física, la base del desarrollo de una nación. Prohibió la medicina, prohibió las matemáticas, porque todo eso era del demonio. Entonces, ¿qué le quedaba a los españoles de su época? Ser soldados, ser sacerdotes, ser poetas, ser pintores o abogados. Eso es lo que somos nosotros aquí. Desarrollamos eso. O participar. Pero no desarrollamos la ciencia. No desarrollamos la ciencia. ¿Dónde están los científicos de América Latina? No existen. Es sí, que, bueno. Pepe, el tema pasa a ser relevante en un diseño de Estado. Los países tercermundistas todos somos igualitos. En América Latina, en África, donde vayas, en Asia, el sistema de administración de justicia, por ejemplo, está absolutamente colapsado, no es equitativo, y al no haber un sistema de administración de justicia realmente fuerte, esa es la cascada desde la cual se desprenden todas las inequidades. Y eso es uno de los grandes retos para fortalecer. Johnny, hablando de Latinoamérica, perdón Pepe, para que siga, me quedé pensando que Argentina es uno de los pocos o de los países de Latinoamérica que aporta bastante a la ciencia en la posguerra por la migración europea. Más allá de que los que vinieron con una mano adelante y otra atrás, ya en su génesis, en su vaina cultural, esto que Pepe dijo que tiene mucha razón, nosotros le damos otro tipo de cosas, la Inquisición a nosotros nos hizo mucho daño. Dime, Pepe, que sí, los espíritus cultivados en España tuvieron que dedicarse a la guerra, a pelear. Fíjense que Cervantes, Miguel de Cervantes y Saavedra, ¿en qué era? Un soldado estuvo peleando en la batalla de Lepanto y ahí le pegaron el arcabuzazo. Y tuvieron que dedicarse a eso. Todo el mundo iba a la guerra en esa época, Pepe, todo el mundo, o sea, Europa entera. Ir a la guerra daba caché. Y era parte de lo que tú necesitabas hacer. Si eras aristócrata, tenías que ir a la guerra, y si no lo eras también, en posiciones distintas, pero todo el mundo iba a la guerra. Pero el desarrollo de las artes... Sí, pero los científicos, pero no todos. Ahí se hacía un balance. Ahí se hacía un balance. La gente que estudiaba no iba a la guerra. Los científicos no iban a la guerra. La Lavoisier, por ejemplo, en Francia nunca fue a la guerra a pesar de que lo guillotiнаron. Los hermanos Montgolfier que crearon el globo nunca fueron a la guerra. Es decir, se apoyaba a la ciencia. En España no se hizo eso. En España a la ciencia se le condenó. El que practicaba la alquimia era condenado a la hoguera por hereje. El que practicaba las matemáticas, hereje. El que practicaba la medicina, hereje. Entonces, los científicos. ¿qué desarrollo tecnológico podían tener los españoles? ¿Y qué desarrollo tenemos nosotros? No, y eso es Europa entera son solamente 3 o 4 países los que han brillado alrededor del desarrollo científico.
O sea, no es más de eso, es todo un continente donde 3 o 4 países han brillado en función del desarrollo científico. El resto son seguidores igual que nosotros. ¿De acuerdo? Lo que pasa los es... italianos no, los italianos, por ejemplo, los italianos tuvieron a gente como Galvani, que aportó esto de la electricidad. A Volta, el creador con el voltámetro se hizo la separación del agua, la separación del agua entre el hidrógeno y el oxígeno. En fin, los italianos aportaron a la ciencia. Pero los españoles, ¿qué? Los españoles aportaron. Dígame, doctor Portuano. Es tan cierto lo que dice Pepe, disculpe, tan cierto lo que dice Pepe, que de hecho estaba yo leyendo el otro día que dicen que la Inquisición hizo que la humanidad se atrasara miles de años en el avance de la ciencia. De hecho, usted sabía, doctor Barreto, que el padre de la anatomía moderna, creo que fue en el año, a finales de 1500, él fue condenado a la hoguera por haber abierto un cadáver y demostrar de que al hombre no le hacía falta la costilla que supuestamente decía la Biblia que le hacía falta. ¿Cómo la ves? Cierto, cierto. Y a Galileo. A Galileo por atreverse a decir que era el sol, que la Tierra no era el epicentro del universo, sino que era el sol. Sino que era el sol. A Galileo? No, y a Johnny, por haber dicho que nada más 4 países en Europa y muchos más de 4 países, don Johnny. Es que de que hayan aportado de manera relevante a la ciencia mundial, no creo. Nada más de 4 países, sí. Bueno, por lo menos en la medicina, uno lee franceses que han sido capos y muchas cosas. Eso, Francia, Alemania. Bueno, Luis Pasteur le brindó un par de servicios que todavía el mundo no ha terminado de agradecerle. Primero, la invención de la pasteurización potable. El agua era una de las fuentes de muerte de la antigüedad, antes de Pasteur. La consumías una cantidad de gérmenes y morías por eso. Pasteur inventó el método de la pasteurización, acabó con los gérmenes en el agua y el agua dejó de ser mortífera. Y acabó con la rabia, creó la vacuna antirrábica. Claro, no, manejan una Dalí de muchas cosas. Los científicos patarroyos están entredichos. No, es que en América Latina nunca ha habido interés por la ciencia, ni desde el punto de vista presupuestal, ni desde el punto de vista del desarrollo político. Te tengo la razón, porque es que al establecimiento no le conviene. En Latinoamérica le conviene mantener al pueblo ignorante, porque no hay nada más fácil de manejar que un pueblo ignorante. El peor enemigo de un gobierno corrupto y abusador es un pueblo culto. Y eso lo tienen perfectamente claro, mi querido Johnny. Esa es la explicación. Es cierto, es cierto. Pero básicamente... Johnny. Perdón, Wilber. No, precisamente, pues si bien en Latinoamérica eso es un mal que es evidente, se pueden rescatar ciertas excepciones más allá de ciertas cosas. Por ejemplo, no hay que olvidar la importancia que tiene para nosotros Brasil, México y Argentina como potencia en todo sentido. Son países que le han aportado bastante. De hecho, me menciono un poco más el caso de Brasil, porque a pesar de que en el momento en que surgió Brasil como un Estado, se dieron ciertas represiones fuertes, sobre todo en el tema racial, que creo que programas atrás lo tocamos en algún momento. Lograron surgir ciertas opiniones y ciertas voces que marcaron la diferenciación para tratar de manejar una mejor América Latina. Lo que pasa es que por no comulgar de alguna manera con nuestro idioma, de alguna forma no son tan conocidas. Son un poco más conocidas los temas de México y los de Argentina, desde otro punto de vista, pero la verdad hay una influencia. Estamos hablando en general, o sea, en relación a Europa, ellos tienen mucho menos. Doctor Barreto, dígame, una pregunta para ustedes. Yo estuve en un debate existencialista de la humanidad hace más o menos unos 2 o 3 años. Y la pregunta central fue la siguiente: si el tercer mundo desaparece, ¿a la humanidad le pasaría algo realmente? Signo de interrogación. Sí, yo sí creo. ¿Sabe por qué, don Johnny? Fuera de las razones humanísticas, por supuesto. De acuerdo. No, por eso, pero le digo por qué. Porque muchos de los países, y voy a hablar de un caso actual, sin embargo eso se ha dado a través de la historia, muchos de los grandes países europeos en mano de obra, y cuando me refiero a mano de obra no me voy a referir únicamente al hombre que pica o está trabajando de sol a sol, sino a mano de obra científica, a mano de obra literaria y a mano de obra cultural, para poner un término, viene a través del tema de fuga de cerebros o también de las diferentes interconexiones culturales que se han dado en diferentes países.
vaya a ver Suiza, por ejemplo, y usted no puede identificar al suizo. Usted identifica a una gran conexión de culturas que comulgaron entre sí y que generan y que tienen una armonía interesantísima. Lo mismo pasa en nuestro país, Latinoamérica, si bien se expresan de otra manera, cada uno con sus condicionantes. El desaparecer el tercer mundo. No sé si Johnny se refiere a la parte científica. No, de que también, porque el tercer mundo desaparece. Son considerados tercer mundo. Y los árabes han hecho unos aportes interesantísimos al tema científico que ha marcado incluso nuestra forma de ver el mundo. Los hindúes también, por ejemplo, sobre todo en el tema de la matemática, que también fueron importantes a pesar de todo. Y entonces de ahí se van comulgando esas cosas. Los asiáticos, que si bien en algún momento fueron tercer mundo, solamente, bueno, todavía hay varios países que son tercer mundo en Asia. Yo no sé si Johnny la pregunta era tercer mundo o América. No, él dijo tercermundista. Yo creo que si se acaba el tercer mundo como tal, si el tercer mundo desaparece como tal, se acaba el primer mundo, porque entonces los poderosos se quedan sin sirvientes. Sí, eso, de manera más explícita es eso, don Pepe. Sí. De hecho, el término tercer mundo surge durante la Guerra Fría y en principio lo que buscaban era Rusia y Estados Unidos definir cuáles eran los países que todavía no estaban alienados con uno u otro bando. Originalmente eso fue, pero se referían básicamente a países en vías de desarrollo. Y esos son los países tercermundistas como nosotros, países que viviremos en eterno vía en desarrollo. Bueno, tenemos que salir a trabajar cada uno y tratar de ver cómo sobrevivir lo mejor posible. Don Pepe, muchas gracias y el próximo jueves, por favor, lo esperamos aquí y siempre que haya un temita de esto, y me encanta tocarlo con la frescura o sinceridad que tú dices muchas cosas que a veces hay gente que no las quiere decir. Me quedó lo que tú dijiste. Para mí, yo tengo la razón y listo. Eso no indica. Pepe, te ha vuelto un líder en este grupo. Le está haciendo. Oye, doctor Portuano, yo pensé que era mentira lo de Bianca, pensé que usted me estaba mamando gallo. Qué irresponsabilidad la de esa empresa, ¿no? Toda la expectativa que usted tenía con su familia, con su parte de la salud, a ellos les importa. Me tienen sin cuidado, doctor Barreto, y de hecho no me habían avisado. Yo me pude haber encampanado hasta Bogotá para que en Bogotá me dijeran, ahí loco, el vuelo lo cancelamos, porque hablé con un amigo piloto de Avianca y me dice, a nosotros nos notificaron temprano el lunes en la mañana que no va a haber vuelos internacionales, parece hasta el 30 de septiembre. Joder, y a esos manes le dimos 370 millones de dólares de los impuestos que yo pago, que usted paga y que todos aquí pagamos. ¿Algo tiene que ver la hermana del presidente ahí? Añoñi. Creo porque a otra aerolínea no le prestó, por más de que haya dejado la puerta abierta, porque no se ha hecho y porque no se ha hecho ese anuncio oficial. Porque no tiene el nivel de conectividad que tiene en Colombia Avianca. Puede ser una razón, y si bien hay gente porque leí que se excusan de que Alemania inyectó plata a Lufthansa, que España inyectó a Iberia, hay que hacer la aclaración. Esas son aerolíneas que de una u otra forma primero tributan en ese país y segundo son insignias y prácticamente abanderadas de sus países. O sea, son casos completamente diferentes al de Avianca, que si bien es importante en el país, ojo, no paga impuestos acá primeramente y no es una empresa como tal colombiana. American Airlines, el gobierno americano le dio dinero en mayo. American Airlines le está pidiendo más plata ahora. Es loco, si no los rines necesito más platica. Pero es una aerolínea norteamericana que es insignia de los Estados Unidos. Es una gran diferencia. Hay diferencias claras. Oiga, don Wilber, hoy la va a tener difícil para ponerle el título del programa. Póngale el título que usted considere. Lo dejo en su... Pepe comentó con Todo Juega. Bueno, puede ser, pero vamos a buscar. El autócrata Pepe. El autócrata. Pepe Sánchez, de anglicano autócrata. Bueno, un abrazo. Chao, pues. Chao. Todos juegan. Llega hasta ustedes gracias a Dr. Jesús Cure Micheilit, gastroenterología clínica y quirúrgica, cirugía de obesidad, 321-538-0795.
Dr. House, Sergio Casas, periodoncista e implantología oral, cirugía plástica periodontal y periimplantar. Dr. House, llámanos al 304-9114 y 321-561-1805. Dr. House, para que sonrías de verdad. Carrera 51B, número 10227, local 3, edificio Latitud. Doctor Joaquín Calderón Acosta, ginecólogo obstetra, infertilidad, 356-7678, 315-293-6958. Y en la cuarentena, recuerde los domicilios de Mario Bros, pioneros en comidas rápidas, 353-7588. Síganos en nuestras redes sociales, Facebook Todos Juegan, YouTube Todos Juegan Barranquilla, Todos Juegan.